Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy y vamos a dar comienzo al capítulo 18. Ya vimos que Jesús, en esa trayectoria que va llevando, continúa enseñando en distintas áreas, en distintos aspectos, a veces a sus enemigos, a veces a los discípulos, a veces a las multitudes, pero continúa enseñando en toda su trayectoria de ir de Galilea a Jerusalén. Vamos a empezar con el capítulo 18, en donde lo primero del capítulo son dos parábolas, porque Jesús, recuerden que le gustaba enseñar con ejemplos que para la gente que lo oyera fuera muy claro el conocimiento, porque muchas veces cuando hablamos usamos palabras que no todo mundo comprende. Para nosotros son muy claras, pero no todo mundo las entiende. Es como cuando hablamos con los niños, no les hablamos como hablamos a los adultos, les hablamos en un lenguaje más sencillo, más directo, con pocas palabras, para que capten las ideas. Y así era Jesús, tomaba en cuenta sus auditorios. Entonces vamos a dar principio a este capítulo 18, versículo 1. Aquí Jesús va a dar una enseñanza diferente. Aquí les va a decir, es muy importante que oren y que oren constantemente, que sean tenaces en la oración, que permanezcan, que no se aburran, que no se cansen de orar y de pedirle a Dios en su necesidad. Y el ejemplo que pone es muy gráfico, ¿verdad? Y les pone el ejemplo de una viuda que tenía una queja con un juez y ese juez no le hacía caso. ¿Por qué? Porque dice que era un juez injusto y tan injusto y tan malo era que ni temía a Dios ni le preocupaban los hombres. ¿Qué pensaban los hombres de él? Él hacía lo que bien le parecía. Entonces no le iba a hacer justicia a la viuda, la tomó a menos, es una mujer que no me interesa, posiblemente había recibido soborno en su caso y no le iba, o simplemente por maldad, por no ocuparse de su caso, no le iba a hacer justicia. Pero ¿qué pasa? Esta viuda todos los días, sin falta, iba y le decía al juez, juez, hágame justicia de mi adversario. Y otro día ahí estaba, cuando aparecía el juez a sentarse a hacer su trabajo, juez, hágame justicia de mi adversario, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que se exasperó el juez. Y dijo, yo no tengo miedo de Dios, yo no tengo miedo de los hombres. Ay, pero qué gorro me pone esta mujer, cómo me molesta. Y estoy harto de verla todos los días aparecer y pedirme lo mismo. Pues nomás para quitarme esa molestia, le voy a hacer justicia. ¿Verdad? No porque fuera bueno, no porque estuviera convencido, simplemente para quitarse la molestia y el gorro de estarla aguantando. Y de esa manera Jesús nos quiere ejemplificar lo importante de orar constantemente. Así como aquella mujer logró su objetivo, no porque la persona a la que dirigía su petición fuera buena, sino por su terquedad. Así nosotros debemos ser tercos para orar. Y si esta mujer logró resultados con una persona mala,
no obtendremos nosotros resultados orando constantemente a Dios que es justo y bueno, ¿verdad? Por eso es importante. Yo recuerdo cuando íbamos, yo iba como feligrés y mi hija me acompañaba, Jesús es el camino. Decía el pastor, hay 2 personas aquí que siempre me asombran porque constantemente están pidiendo lo mismo. Una era la hija de la dueña del lugar, que luego lo compró la iglesia metodista, la hermana Alma Zúñiga, Laurita, en aquel tiempo Laurita estaba jovencita, muy jovencita, y decía, ay Señor, concédenos tener otra casa, y concédenos conseguir otra casa. Todos los días que se pedía pasar al reclinatorio y hacer peticiones de oración, ella pasaba y su petición era la misma. Y mi hija, Señor, concédeme que logre todo para mi viaje, y consígueme que logre todo para mi viaje. Pues las 2 tuvieron respuesta del Señor. Tardaron mucho. Laura ya estaba recibida cuando tuvieron su casa acá en Cumbres, porque vivían cerquita allá por la calle Guerrero, cerquita de la iglesia. Y mi hija tuvo el gusto de hacer su viaje a Francia y hacer conseguir todas las metas que tenía de propósito. ¿Cómo se dio? Pues el Señor arregló las cosas, ¿verdad? Porque Brenda, yo pude vender una casa, pero el viaje no lo costeé yo, se lo costeó un hermano, ¿verdad? Yo tenía un estudio en la casa del hermano Manuel Guichardo y él conocía los propósitos de Brenda y le dijo, Brenda, ya te tengo tu boleto para que te vayas. Ya arregla todas tus cosas y ya te tengo tu boleto. Y yo, les digo, había vendido una casita que tenía por ahí también cerca de la iglesia y ya le tenía para su inscripción en la universidad, para su internado, para todo lo demás. Así que todas las cosas se dieron en su momento. Pero años estuvieron orando ellas 2. Entonces ahí uno tiene ejemplos en la vida propia de cómo Dios cumple esa recomendación que Jesús nos hace en este capítulo de orar permanentemente, que Pablo lo repite luego, ¿verdad? En sus cartas cuando dice orar sin cesar, ¿verdad? Entonces da resultado, debemos de ser constantes, es importante hacer esto. Entonces, aquí en esta parábola del juez, dice el juez, no quiero que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, voy a hacer un estropicio, voy a reventar, voy a hacer algo que no es digno de mí, ¿verdad? Porque se tenía mucho aprecio a sí mismo. Entonces no quiero que pase eso. Y entonces el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Allí nos quedamos, ¿verdad? En la lectura. Bueno, seguimos con la lectura. Entonces Jesús dice, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, voy a hacer justicia para que no me agote la paciencia. Oídlo, poner atención. Lo cansó la terquedad. O sea, va a cumplir por la terquedad. Esa es la enseñanza. Terquedad en las cosas que son importantes para ustedes. No se desanimen, no se olviden, no digan pues ahora sí, mañana no, sino perseveren en la oración. Y entonces les pone el ejemplo contrario. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Si el juez injusto se tardó, pero respondió, ¿se tardará Dios en responderles? Dios también va a responder. Y muchas veces, como dice la Escritura, creemos que es tardanza de Dios, pero Dios sabe el momento preciso de responder. Por eso no nos debemos de cansar de orar. Él sabe cuándo, ¿verdad? Entonces, continuar orando. Y muchas veces la respuesta es no, ¿verdad? Porque es algo que no nos conviene, pero también Dios nos dará la pauta para saber que su respuesta es no, por ahí no. Nos abrirá instancias, caminos diferentes para que sepamos que es por otro lado. Yo recuerdo mucho del pastor Vaqueiro que decía, cuando encuentro muchos obstáculos en mis propósitos, debo dejarlo. Dios me está diciendo que no es por ahí. Entonces, como decía Nelly, debemos de estar atentos a esas señales que el Señor nos da de cuál es su voluntad, ¿verdad? Porque está diciendo con las circunstancias que ese no es el camino, que lo que le estamos pidiendo no va a tener la respuesta que nosotros esperamos. Entonces, su respuesta nos las va dando en eventos que nos estorban, que nos causan tropiezo. Dice, ya 2, 3 cosas que me pasen, que me lo impiden, es que por ahí no. Y sea un viaje, sea una visita, sea un plan que tengo de trabajo, por ahí no, ¿verdad? Entonces, saber, entender que hay otros caminos que el Señor nos está abriendo, que no es el que estamos siguiendo, ¿verdad? Entonces, Dios nos va a responder. No tardará en responderles a sus escogidos, dice Jesús. Os digo que pronto les hará justicia. Y Jesús dice, bueno, Dios es bueno y Dios responde. Y Dios está al cuidado de ustedes, ¿verdad? Y les hará justicia. Pero se pregunta Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús es muy realista y Jesús sabe de lo inconstantes que somos y de cómo apenas encontramos una dificultad, una novedad y nos olvidamos del propósito que teníamos. Para ejemplo de la Escritura, recordemos cuando Moisés se fue a su cita con Dios, allá en el monte Sinaí, y estuvo 40 días. ¿Qué pasó con los que esperaban su vuelta? Se olvidaron del propósito, por qué Moisés había subido al monte, y dijeron, Moisés no sabemos qué le habrá pasado, ¿verdad? Nosotros, oye, Aarón, vamos a haznos dioses que nos guíen, porque Moisés ya se perdió, ya se ha de haber muerto allá arriba, así que haznos dioses. Para el tiempo en que Moisés regresó, ellos ya estaban, como dice la Escritura, desenfrenados, adorando al becerro de oro, ¿verdad? Ya se les había olvidado todo. Así somos los humanos, así somos. Nos impacientamos muy pronto, nos desesperamos y agarramos por nuestro propio camino. Entonces, por eso Jesús se pregunta, ¿y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? ¿Estarán constantes buscándome, siguiendo mis enseñanzas, viviendo conforme a todo lo que les he enseñado, predicado y mandado? ¿Seguirán? ¿Serán fieles a la palabra que dieron cuando yo llegué a ellos? Eso es lo que se pregunta Jesús. Y qué importante es que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿sigo siendo fiel al Señor? ¿Soy fiel en lo que creo? ¿Soy fiel en lo que hablo? ¿Soy fiel en lo que hago? Porque ahí es donde se ve la fidelidad que tenemos
a la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Y para eso tenemos la Escritura, tenemos los Evangelios, para estar constatando. Por eso es tan importante que estemos leyendo nuestra Biblia constantemente, porque nos está recordando, ¿verdad? Y que la leamos a conciencia, porque cuando la leemos superficialmente nos puede pasar como a los judíos, que la leían y no sabían lo que les decía. ¿Cómo tú, le dice Jesús a Nicodemo, siendo doctor, maestro de la ley, no sabes esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la leían por encima, la leían, como luego dicen, sin encontrar la esencia de las palabras, lo que transmitían las palabras. Como los niños, cuando se aprenden las tablas, ¿se han fijado cómo sucede? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. A ver, ¿cuánto es 2 por 3? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. ¿Se acuerdan? ¿Se fijan? ¿Verdad que así lo hacen? ¿Por qué? Porque están por encima, no en la profundidad, no en la esencia. Hasta que no logramos concientizar lo que es cada aprendizaje, cada número, entonces podemos repetir al momento, decir la respuesta al momento. Pero así lo hacemos en la vida. Lo tenemos memorizado, pero no interiorizado, ¿verdad? Yo creo que este ejemplo es muy práctico, ¿verdad? De cómo leemos a veces la palabra, a ver, déjame ver, y la vuelvo a leer a ver qué dice, para ver en el punto que me preguntan, a ver, sí, ahí dice, ¿verdad? Entonces, Jesús nos está haciendo ver que tenemos que ser fieles a su palabra, a su enseñanza, a las cosas que son importantes, a lo que Él vino, ¿verdad? Porque primero nos preparó y luego cumplió con su meta de darnos la salvación, pero nos dejó preparados para poder aceptar esa salvación y proceder a seguirla. Miren, es como una profesión. Primero estudiamos toda la carrera y nos dan una cartita que nos dice que todo el conocimiento que debíamos de tener ya lo tenemos, en la carta de pasantes, pero luego tenemos que pasar un examen profesional para poder ejercer, ¿verdad? Que nos autoriza para ejercer. Por eso se llaman licenciaturas, porque es la licencia para ejercer, ¿verdad? Hagan de cuenta que el sacrificio de Jesús en la cruz es ese examen profesional, cuando declaramos delante de Dios que creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz para ser salvos, que creemos que Él murió para perdón de nuestros pecados. Ese es nuestro examen final, ¿verdad? Pero para cuando llegamos a eso ya empezamos a ver la palabra. Y claro, como el profesional nuevecito que tiene todo el conocimiento y tiene ya aprobado y ya pasó, tiene que tener la experiencia laboral para ser un verdadero profesionista. Porque cuando salimos de la escuela no lo sabemos todo. Nos tenemos que topar con las dificultades del ejercicio de la profesión. Y así es la vida cristiana también. Tenemos que toparnos con las dificultades de la vida para poner en ejercicio lo que aprendemos de la palabra. Entonces creceremos, entonces seremos formados, como dice el proceso de la salvación, hacia la santidad, ¿verdad? Ese es nuestro proceso en la vida. Muy bien, vamos a... ¿Cómo andamos de tiempo? Ayúdenme. Faltan 5 minutos. 5 minutos, muy bien. Vamos a leer nada más el pasaje que sigue, versículo 9.
Aquí nosotros vemos una parábola que Jesús está poniendo para evitar ese vicio que tenían los escribas y los fariseos y en general el pueblo judío que todavía no recibía la enseñanza de Jesús, de confiar en lo que hacían, en el cumplimiento de la ley, que cumpliendo la ley ya estaban justificados delante de Dios. El cumplir la ley es la manera de formarnos carácter y también era la manera de gobernar al pueblo, porque Dios quería un pueblo con ciertos lineamientos, pero ese era el propósito, el gobierno del pueblo y el gobierno de nuestra persona, que tuviéramos lineamientos, un carácter determinado. No quería gente frívola, Dios, no quería gente malvada, no quería gente egoísta, no quería gente avara, sino que estaba formando un carácter en aquella gente, ¿verdad? Para eso era la ley. Pero ellos habían llegado, lo que ellos no se fijaban era que lo que los justificaba delante de Dios, lo que perdonaba su pecado, era el sacrificio. ¿Se acuerdan que había un sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo una vez al año? Bueno, eso era lo que los ponía bien delante de Dios. Lo otro era para darles carácter. Pero ellos sentían que cumpliendo la ley ya estaban bien delante de Dios y procuraban cumplirla al dedillo, pero como diríamos, en la letra, no en el espíritu. ¿Por qué? Porque cumplían con todos los preceptos de la ley, pero no cumplían con las obligaciones con el prójimo. Por ejemplo, todas las ordenanzas muy bien, pero da alimento al pobre, al huérfano, compadécete de la viuda. Eso no se ocupaban, al contrario, las despojaban. Entonces, por eso dice, también la palabra dice que no quiero sacrificio ni holocaustos, sino que te arrepientas delante de Dios, ¿verdad? Que seas humilde, te humilles, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere y que ellos no podían entender. Y Jesús los está cuestionando en este sentido. Los que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. O sea, porque yo me siento muy justo, porque cumplo con todo esto y menosprecio al otro, que puede que en mi concepto no cumpla, ¿verdad? Pero yo lo veo mal. Y entonces ese no vale la pena. Es ciudadano de segunda. Y nosotros aquí Jesús nos pone dos ejemplos muy típicos. Un fariseo que siempre quería ser muy santo o aparecer muy santo, muy cumplidor, y un publicano que era mal visto. ¿Por qué era mal visto el publicano? ¿Porque no cumplía con la ley? No. ¿Porque no era buena persona? No. ¿Por qué era mal visto el publicano? Porque trabajaba para el extranjero, para el opresor, porque recibía el dinero que se le iba a entregar al romano como impuesto obligado. Y aparte recibía ganancia de ese trabajo. Y la ganancia se la fijaba él mismo, ¿verdad? Entonces estar ganando a costa del pueblo y de trabajar para el opresor era pecado mortal. Entonces por eso era mal visto. No como persona en sí, sino por el trabajo que hacía. Y Jesús los pone el ejemplo. Y dice, estaban los dos orando y el fariseo dice, ay Señor, qué bueno soy. Bueno, dice que oraba consigo mismo, no con Dios, consigo mismo. Qué bueno soy, Señor, mira, cumplo todo. Y soy tan bueno que ayuno 2 veces por semana. El ayuno no era obligatorio, no estaba en la ley. Era una recomendación que se daba para ciertas actividades, ciertos ritos, ciertas prácticas, pero no era obligatorio de la ley. Ay, ayuno, Señor, 2 veces a la semana. Soy tan santo, Señor, tan bueno. Ay, Señor, qué bueno que no me hiciste
como ese horrible, feo, repugnante publicano que está ahí. Ay, Señor, qué bueno que yo soy muy santo. ¿Y qué dice del publicano? Dice, el publicano estaba muy humilde ahí orando. Dice, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, porque se sentía lo que es la opresión pública, el desprecio público, que nos hace sentirnos menos como personas. Ni siquiera se atrevía a levantar los ojos y estaba llorando. ¿Y qué decía? Señor, ten misericordia de mí. Los que me rodean no tienen misericordia de mí, pero tú, Señor, ten misericordia de mí. Y entonces, ¿qué dice Jesús de estos dos ejemplos? El despreciado, la mugre de la sociedad, y el santo. Dice, os aseguro que el que regresó a su casa justificado fue el publicano, porque oró a Dios honestamente, se dirigió a Dios con todo su corazón y con humildad, reconociendo que él no era nada, pero que Dios él lo era todo. Y el fariseo, pues oró consigo mismo y ya estaba muy satisfecho de sí mismo, ya no necesitaba nada. Era tan santo que no necesitaba nada. Él ya estaba justificado por sí mismo, ¿verdad? Entonces aquí Jesús nos está enseñando qué importante es que no confiemos en lo que nosotros pensamos que somos de buenos, sino que nos humillemos delante del Señor y reconozcamos que nos equivocamos, que tenemos fallas, que necesitamos de Dios. Es lo que está enseñando Jesús con esta parábola, ¿verdad? Oiga, hermana, y lo que me llama de esta parte la atención del que se creía santo, que aparte le enumeró toda la lista de lo que hacía Dios, como si Dios lo ignorara. Sí, porque estaba diciendo, en todo esto yo estoy muy bien. O sea, estaba enumerando todas las cosas que él consideraba que eran su justicia. En todo esto yo ya estoy bien delante de Dios. O sea, por sus obras, por lo que él había hecho, no por lo que Dios hacía en él. ¿Qué quiere decir? No necesitaba de Dios. Con lo que él hacía era suficiente. Entonces ahí está la enseñanza. Ser humildes, depender de Dios y no justificarnos por nosotros mismos. Por eso el que siempre se está justificando de sus hechos no es una actitud correcta. No, pues es que fíjate que por esto, que por lo otro hice esto. No, pues lo hice y se acabó, ¿verdad? Cómo lo consideres tú, o bien o mal, ya es cosa tuya. Pero no tratar de justificarnos cuando hemos cometido faltas o errores, ¿verdad? Simplemente se cometió y punto. Muy bien, creo que ahora sí agotamos el tiempo. Vamos a quedarnos allí. Para la próxima clase, el versículo 15.